Bueno, por favor me avisan si quieren con una señita, si están viendo la pantalla bien. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, pues vamos a tratar este tema interesantísimo que es la inteligencia socioemocional. Tiene que ver con el acompañamiento emocional o la pedagogía del acompañamiento emocional. Y resulta que la psicoterapia Gestalt, siendo una herramienta psicoterapéutica, se dedica también a la Gestalt educativa. Una persona muy importante, Claudio Naranjo, nos dice que le parecía muy limitado que la Gestalt solamente estuviera dedicada a la psicoterapia, que tenía que llegar al sector educativo. ¿Para qué? Para que más personas estuvieran en contacto con la salud mental, comprobando que aprendemos mucho mejor cuando nos sentimos saludables emocionalmente. Cuando estamos con algún asunto detenido, con algún bloqueo, no podemos aprender las personas. Los niños se bloquean, los adolescentes naturalmente también se bloquean. Entonces, el buen educador por su casa empieza. Cuando nosotros queremos transitar en este terreno de la educación, necesitamos empezar por una energía emocional saludable. Necesitamos sentirnos en paz con nosotros mismos y poder transmitir principalmente con el ejemplo. Un educador que está sereno, que está tranquilo, que se siente saludable, transmite de una manera mucho más real. El educando lo recibe de una manera más real que si hay una incongruencia en lo que estoy transmitiendo y lo que estoy viviendo. Entonces necesitamos empezar por la casa. Para estar bien necesitamos buscar en nosotros mismos, ver nuestro interior y poder transmitirlo con los educandos. El aprendizaje que se valore debe de tener un beneficio terapéutico y la psicoterapia que se precie debe de tener un beneficio de aprendizaje. Es decir, el terapeuta necesita educar a un cliente. ¿Para qué? Para que no necesite del terapeuta, para que por sí mismo aprenda a funcionar adecuadamente. Aprenda a ser congruente con lo que siente, con lo que piensa y con lo que hace. Y no solamente esto, sino a sentirse que él es la conciencia que decide qué sentir, qué pensar y qué hacer. Entonces, cuando un terapeuta ayuda a su cliente a que descubra y sea, sea consciente de su vida, en ese momento lo está educando. Y el educador que está trabajando en el aprendizaje, si lo hace desde la pedagogía emocional, le está facilitando la vida a su educando, sea de preescolar, primaria, secundaria, o sea en el terreno de capacitación. En la psicoterapia Gestalt tenemos dos elementos importantísimos. Uno es el rol que ocupamos y otro es el vivir en el presente. Entonces es muy importante que como educador yo esté presente, que deje entre paréntesis lo que estoy haciendo y que esté presente. Es importante que nuestros niños, adolescentes o adultos estén presentes, porque si tienen una parte de su energía en un tiempo, cronos, que es un tiempo cronológico, pero es un tiempo que se puede ir al futuro o al pasado, entonces la energía para aprender está limitada. Y también el aquí es algo gestáltico muy interesante, que es ubicarme quién soy yo aquí contigo. Mis alumnos son mis alumnos, yo soy el maestro. No puedo ocupar el lugar del papá, pero puedo ser resiliente como maestro y transmitirle a mi alumno lo mejor que yo puedo transmitirle para su salud.
Otro elemento gestáltico importantísimo, el observador modifica lo observado. ¿Qué significa? Que los mapas de mi observación van a tener efecto en lo que estoy observando. En las épocas de Américo Vespucio, cuando hacía los mapas, hacía en un barquito pequeño y entonces él trazaba con una tinta china y pluma de ganso. Entonces eran mapas del territorio muy aproximados. Ahora con el INEGI, ¿qué es lo que ocurre? Son mapas muy precisos. Entonces, la manera como yo percibo es un mapa. La realidad es el territorio y va más allá de lo que estoy percibiendo. Entonces, en la educación a veces los mapas nos ofrecen los demás, o como maestros ofrecemos mapas muy limitados de la realidad, o bien el niño de su casa, el joven de su casa, con un mapa muy inadecuado de la realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Permitirle que amplíe su conciencia y que amplíe el mapa de la realidad. De esta manera, va a tener una conciencia expandida, va a ver más. ¿Y qué le va a ocurrir? Va a poder aprender mejor y a vivir mejor. ¿Cómo observo yo la vida si fui educada con una pedagogía negra? ¿Verdad? Si entra la información de una manera inadecuada, mi observación va a ser muy pobre, muy limitada y va a ser muy difícil para mí aprender. Sin embargo, si recibo los aprendizajes de una manera suave, dulce, voy a poder tener una observación de la realidad mucho más amplia. Muchas veces el profesor, con la resiliencia, hace que su alumno amplifique su conciencia, hace que lo que no se logró en casa se logre en la escuela. Y cuando yo tengo un mapa muy limitado, lo proyecto en el ambiente. De pronto, si yo no me siento resuelta, si no me siento en paz, tengo mucha dificultad de acompañar al otro. Un muchachito que se siente mal proyecta y puede agredir. ¿Por qué? Por lo que está viviendo interiormente. Y entonces, la educación que se hace con la lógica de Roca, nos dice Eduard de Bono, ¿qué va a hacer? Que la persona se resista al aprendizaje. Si utilizamos la lógica de agua, es permitirle al otro que vaya acomodando sus aprendizajes y de manera muy interesante que lo haga a su propio estilo. Entonces, la lógica de agua es suave, nos permite aprender, y la lógica de roca es chocar. Y muchas veces se choca contra lo que la persona está experimentando. En ocasiones ocurre eso. Cuando la conciencia está contraída, fíjense qué interesante. Solamente vemos una parte de lo que está ocurriendo. Podemos ver a un chico aquí alegre. Pero muchas veces distorsionamos lo que vemos. El educando distorsiona lo que está viendo o nada más ve una parte de lo que está ocurriendo. Inclusive a veces nos bloquea el pasado porque tenemos acomodada la historia del pasado distorsionada. Solamente vimos una parte. Me sentí agredida, pero no me di cuenta que el que me agredió no tenía la intención de agredirme, que fue un accidente. Entonces, a veces solamente vemos una parte de la realidad o inclusive en el presente no tenemos la conciencia amplificada. Estamos tan pegaditos al evento que solamente vemos una parte. En otras ocasiones distorsionamos lo que vemos por lo que traemos nosotros, porque proyectamos lo que nosotros traemos. Y cuando expandimos la conciencia, vemos todo. O sea, el motivo por el gusto de este chico es porque está con su novia. Entonces, esto es la conciencia expandida. En educación necesitamos expandir nuestra conciencia. Necesitamos acompañar al otro a que lo haga y como educando nosotros, como educadores,
también tener una conciencia más amplia, no responder a lo que está pasando de las figuras que presentan los alumnos, sino ver todo el contexto. Y de esta manera, ya sabemos, quitamos las distorsiones y amplificamos nuestra conciencia. La conciencia contraída también nos hace que veamos solamente una cosa o que sintamos solamente lo del presente y no podamos resolverlo, cuando lo que ocurre es que en el fondo no hemos visto nosotros todo lo que está ocurriendo. El consciente de nosotros es limitado. Tenemos una buena parte de nuestra vida a nivel inconsciente que necesitamos tener esa serenidad para buscar un poquito más el fondo de lo que está pasando o de las causas en nosotros. Lo mismo con nuestros alumnos. Y cuando la conciencia se expande, logramos ver todos los polos. Aquí también es interesante un tema que se llama las polaridades. En este mundo en el que estamos nosotros, tenemos elementos polares. Y, por ejemplo, ahorita vamos a revisar un poquito el pensamiento del niño, ¿verdad? Es una revisión porque ustedes son psicólogos, educadores, personas que se dedican a la educación. Al revisarlo nos damos cuenta que de pronto los niños son muy polares, se van a los extremos. Inclusive los adolescentes son muy impulsivos y no ven el equilibrio. Cuando nosotros logramos expandir la conciencia, podemos equilibrar en nosotros mismos nuestra respuesta y también ayudar a que el otro equilibre su respuesta. Entonces vemos figuras y a veces vemos síntomas. Y el fondo y la causa es lo que realmente necesitamos resolver, ¿verdad? Si hay un chico agresivo, si hay un adulto temeroso y solamente queremos tratar la agresión con más agresión, ¿verdad? No se resuelve el problema con la misma energía que se creó. O sea, la agresión no se resuelve con agresión. De hecho, en los derechos humanos es esto, ¿verdad? Cuando se es duro con las personas, se genera más agresión. Necesitamos ser duros con los problemas y suaves con las personas. ¿Para qué? Para entender el fondo, para entender las causas de lo que está ocurriendo. Y muchos de nuestros alumnos, de nuestros pacientes, nos presentan su mejor versión, o sea, la mejor máscara que tienen para enfrentar la vida. Y a veces son muy desagradables. Por ejemplo, un chamaco inquieto, un adolescente agresivo, un adulto que miente, que es escapista de la realidad, que no es responsable. A veces tiene el adulto máscaras muy desagradables. Hay una palabra muy bonita de saludo en un idioma de africano, que es más o menos algo así como sabau. Y en lugar de decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se dicen, veo tu luz interior. Es decir, no me engancho con la figura, veo el fondo y las causas. La energía emocional conserva los eventos del pasado como si no hubiera pasado el tiempo. Y de pronto encontramos adolescentes que se comportan como niños y efectivamente se quedaron estancados en un evento infantil y no logran funcionar como adolescentes. Tenemos niños mayorcitos que se comportan como más chiquitos con los berrinches de pequeños. ¿Por qué? Porque traen asuntos que les quitan la energía. Y no se diga, tenemos adultos que nos hemos comportado como adolescentes o como niños. Entonces, cuando yo note que alguno de mis alumnos se está comportando como niño, quiere decir que trae un evento difícil en su infancia, ¿verdad? Necesitamos ir como a cerrar los rompecabezas, a armar nuestra historia infantil y a sentirnos en paz. Necesitamos como educadores resolver nuestra adolescencia.
¿verdad? Está por aquí una querida compañera Tete que trabaja con los adolescentes. Cuando todos decíamos, qué difícil es trabajar con los adolescentes, ella trabajando en la secundaria nos dice, es que necesitamos trabajar con los adolescentes, porque de pronto tenemos adultos que traen un adolescente no resuelto y se comportan como adolescentes. Ahora, nosotros mismos hacemos lo mismo. De pronto no sabemos enfrentar como adultos y la solución de nosotros como adultos siempre es solucionar como adulto. Y entonces cuando un evento tiene una energía parecida a algo que no pude resolver antes, ¿sí? En ese momento hay un bloqueo y es inconsciente lo que hago. No sé cómo resolverlo, lo proyecto. ¿Y qué pasa con mis alumnos? También de manera inconsciente están respondiendo en otra etapa. Y necesitamos ayudarlos en su madurez a que respondan con la edad que tienen en el momento. Los retos infantiles, entre otros, son pertenecer a la familia y a la sociedad en el momento que van a la escuela, ¿verdad? Ellos tienen que resolver la separación, individuación y sentirse seguros, aunque no esté mamá, como tenerla ya imaginada y sentir el soporte de mamá. Necesitan resolver asuntos inconclusos, por ejemplo, de su embarazo, de su crianza, de las enfermedades que tuvieron, de alguna cirugía a la que fueron sometidos, de un evento difícil, de la pérdida de algún ser querido, de la pérdida de una mascota. Entonces, de pronto ellos tienen asuntos que para ellos son importantes. Los niños necesitan resolver la omnipotencia, es decir, darse cuenta que no pueden lograrlo todo, que no son mágicos. Y muchos niños se quedan atorados ahí, creyendo inclusive que pueden hasta resolver los problemas de sus padres. Entonces allí es una desubicación en el rol que hace que estén muy, muy angustiados los chiquitos. Tienen que asimilar el deber ser y empiezan ellos a imaginarse el sistema de valores, empiezan a captar todos los valores. Por eso es muy importante, como ven a sus maestros como autoridad, a sus terapeutas como autoridad, que nosotros seamos congruentes con los valores con los niños. Y algo interesantísimo que es esta escalera de maduración de Erik Erikson, donde se necesita en la infancia sentirse confiado, autónomo, con iniciativa y capaz. Porque si me quedo atorado aquí, voy a estar en desconfianza, con sentimientos de vergüenza, en lugar de iniciativa, culpa. Y aquí entran los sentimientos de inferioridad. Cuando hay un sentimiento de inferioridad, no se funciona adecuadamente. Inclusive hay una creencia falsa, inadecuada de uno mismo. Entonces, estos serían retos de la infancia y vamos a ver cómo es el pensamiento de un niño polarizado, extremista, catastrófico, cree que le va a seguir pasando con un pensamiento universal, inclusive confunde mucho y hace lectura de mente. Tiene una intuición falsa, se imagina cosas y las cree, o sea, entra mucho en la fantasía. Y omnipotente, cree que puede lograrlo todo y confunde su rol. Hay niños que a los 7 años han decidido a salvar a su familia. ¿Sí? Hay chiquitos que han decidido eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de pronto se dan cuenta que no pueden salvar a los padres y posteriormente salvan al marido y salvan a sus alumnos y todos los demás trabajan en la escuela. Entonces es muy importante salvar la omnipotencia, que se dé cuenta el niño de la realidad. ¿Quiénes somos los criterios de realidad de los niños? Los maestros y los padres, principalmente. Técnicas para trabajar con los niños. Y aquí les voy a comentar por qué quisimos entrar al área socioemocional. Tuvimos la dicha, la fortuna hace 2 años de participar en cursos con el Instituto de Educación.
Y recibimos profesores desde preprimaria hasta secundaria y directivos. Y ellos nos hablaban mucho del área socioafectiva o socioemocional que se llama ahora, y que no sabían cómo resolverles a los niños. Entonces estuvimos enseñándoles técnicas para que cuando ellos estén tratando esta área, ellos pudieran trabajar de una manera mucho mejor. Y entonces las técnicas de la psicoterapia gestalt infantil son muchísimas, pero entre ellas es el juego. Los cuentos y dibujos son nuestras favoritas, ¿verdad? Cómo jugar con los niños de manera adecuada para que resuelvan su vida emocional. Cómo acompañarlos y no solamente conocer técnicas, sino saber cómo hacer un cierre ante una técnica. Una profesora nos decía, les hice una relajación a los niños y cuando estábamos en la relajación lloraron 3. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hago el cierre? ¿Cómo les doy un soporte a los niños? Entonces es muy importante no solamente conocer técnicas. Una técnica no tiene chiste, la puedes repetir, la puedes replicar, sino saber cómo utilizarla y sobre todo llevar esta técnica, podríamos decir, a buen puerto, que significa hacer un cierre adecuado. Una profesora que aprendió con nosotros lo de pedagogía del acompañamiento emocional nos decía, nunca me había dado cuenta de la importancia que tiene para un niño el dibujo. Nunca me había dado cuenta, otra profesora de secundaria, de la importancia que tiene el dibujo para el adolescente. Yo se los recogía rápidamente y nunca me ponía a observar los dibujos de los niños. Entonces los cuentos es una técnica maravillosa proyectiva, donde pueden los alumnos narrar un cuento, pero esto, darle un cierre adecuado, ¿verdad? Los cuentos clásicos de repente son terroríficos si no sabemos trabajarlos. Así que es llegar, aplicar una técnica y saber que puedo llevarlos a buen término. La mejor herramienta para poder hacerlo es el mismo profesor o terapeuta, que esté con paz, que esté intuitivo, pero necesita conocer cómo aplicar las técnicas. Entonces, para los niños se utilizan técnicas de juego, no un juego X, sino un juego dirigido, los cuentos, el dibujo, los títeres, etcétera. Y vamos con los adolescentes, porque pedagogía se dedica también a los adolescentes. ¿Cuáles son los retos del adolescente? Elección profesional, identidad sexual, sentido de vida, porque ellos ya están planeando su vida. El niño vive más en el presente, pero al adolescente empieza a hacer un planteamiento a futuro, pertenecer a la familia y a la sociedad, y además encontrar el reto tan interesante de a quién le hago caso, a la sociedad, imito a mis compañeros o a mi familia. Entonces, este es un reto importantísimo y resolver el egocentrismo intelectual, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Consolidar su ser, equilibrar sus polaridades y aquí es la etapa de los valores. Es importante. Y normalmente en las familias es muy importante el rol del papá como impulsor de los valores, ¿verdad? El rol del maestro, porque el niño, ¿qué es lo que hace? Le da autoridad y cuando tú le das autoridad a alguien, abres las puertas de tu percepción y grabas mucho más lo que te están diciendo. Jen Erickson, esta es la escalera que sigue. El adolescente está en estos 2 puntos importantes: identidad y confusión, intimidad, desolación. Cuando va creciendo, generatividad, saber que ha generado cosas, y integridad en una etapa más avanzada. Entonces es como una escalerita que nos dice, necesita el joven identificarse adecuadamente de manera profesional, sexual, social, familiar y lograr la intimidad, sentirse acompañado. Aquí ya no es el niño que se conforma con estar en casa, necesita
a sus pares, necesita la compañía. Y este reto sería lo siguiente. Este jovencito recibió un deber ser y hacer. Debes de ser así y hacer. Mientras más rígido es, le cuesta más asimilarlo. Y entonces lo califica de bueno o malo y se puede ir a luchar en contra de lo que le dijeron, con la consecuencia de que no asimila lo bueno que le dieron en su casa o se pone en postura de huida y de sumisión. ¿Verdad? Sería muy triste encontrar un adolescente que no hace su propia vida, que no descubre su creatividad, que es lo que debe ser. Inclusive, cuando nosotros hacemos las cosas por deber ser, es muy aburrido y es presionante. Cuando las hacemos por elección, estamos conectados con nuestra esencia. Y entonces, ¿cuál es el reto del adolescente? Y posteriormente también de otra etapa del adulto, asimilar el deber ser como si fuera la alimentación, ¿verdad? Un alimento que tomamos, lo masticamos y nos quedamos con lo nutritivo y desechamos lo que no es nutritivo. Víctor Frank nos habla de que el adolescente necesita conocerse. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Este es un reto tremendo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y hacia dónde decido ir. Entonces, tenemos a los jóvenes en estas etapas muy interesantes y con enormes conflictos de decisión, ¿verdad? ¿Hacia dónde giro? ¿A la derecha, a la izquierda? Y más cuando las dos posibilidades tienen la misma valencia, tienen el mismo atractivo o la misma repulsión, lo mismo negativo. Y entonces nos dice este autor que cada uno de nosotros tenemos un campo vital de movimiento. Y en ese campo tenemos que tomar decisiones y tenemos que poner límites para saber hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro. Y a propósito de lo que les decía de la omnipotencia, esto es interesantísimo. Piaget nos dice que el adolescente tiene egocentrismo intelectual. El niño se siente el centro de la atención, se puede sentir omnipotente, pero se siente inferior al adulto, sabe que es menos que el adulto. Pero el egocentrismo del adolescente se siente en contacto con él mismo, intelectualmente bien, y se siente mejor o igual que el adulto. Entonces el reto de él es que se dé cuenta que le falta madurar también, que necesita conciliar su pensamiento con la vida real, que no es él igual al adulto, que todavía tiene que madurar. Y también el egocentrismo intelectual termina cuando comprende que su función no es contradecir al adulto, sino anticiparse a interpretar la experiencia. ¿Sí? Y entonces, cuando hace esas deducciones, contacta con su vida interior y se le quita un peso de encima. Ya entendí, dice el joven o la jovencita. No necesito contradecir para ser yo mismo. Puedo entender que voy a aprender de la experiencia. Este es el reto que nos toca con los adolescentes. No confrontarlos, sino decirles, te voy a acompañar. Ya existen maravillosas técnicas de trabajo con ellos. El psicodrama es extraordinario. Profesoras de la secundaria, entre ellas Tete Esquivel, me decía que hacían ellos un psicodrama del juicio del adolescente. Entonces hacían un juicio de padres y de maestros. Imagínense qué experiencia para los muchachitos, poder decir todo lo que les disgustaba. Y entonces había un fiscal y un defensor de los padres, o un fiscal y un defensor de los profesores. Todo guiado de manera adecuada, se pueden llegar a conclusiones interesantísimas. Los jóvenes necesitan que se les trate de esta manera. Y también, fíjense, muchas técnicas que tenemos en infantil pueden utilizarse con adolescentes si solo se les dice que se van a ubicar en etapa infantil o se adaptan a un lenguaje adolescente.
Se funciona muchísimo con historias, con dibujos, con narraciones, con poesías y con la dramatización, con dinámicas donde ellos participen, donde puedan discutir y puedan llegar a acuerdos. Todo guiado y llevados a un cierre adecuado, a buen puerto. O sea, que puedan ellos llegar a un buen sitio. Porque si no, estaría peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Si no lo controlamos bien, el evento nos sobrepasa, ¿sí? Bueno, pues vamos más o menos a la mitad, continuamos. Y vamos a dar al final respuestas a algunas de sus preguntas. ¿Qué es importantísimo considerar? La autoestima, ¿verdad? La autoestima es el valor que me concedo a mí mismo. Y se tienen que sumar tres cosas en la autoestima. ¿Qué imagen tengo? ¿Cómo me siento con mi cuerpo y mi mente? O sea, ¿cómo está mi esquema? ¿Y qué opino de mí? ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo? Al representar la imagen, el esquema, este sería el movimiento del cuerpo y opinión que tengo de mí mismo. Virginia Satir visitaba una casa en el campo y decía que había unas ollas muy grandes y muy curioso, eran muy parecidas, pero una de las ollas contenía este, elementos muy ricos, alimentos muy sabrosos que se cocinaban, eran unas ollas muy bonitas, pero había unas ollas muy parecidas que tenían el estiércol, ¿verdad? Que era para abonar la tierra. Entonces, hace a ella esta semejanza que se me hace muy interesante, donde nosotros podemos llenar nuestra autoestima de lo mejor o de lo peor. Podemos soltar lo que nos estorba o podemos estar llenos de presiones. Cuando la autoestima está baja, ¿verdad? La persona se comporta y provoca que lo traten mal. Cuando la estima está alta, la persona funciona mucho mejor y aprende muchísimo mejor. Estos son algunas conductas que tienen los jóvenes y los niños con baja autoestima. Les diré brevemente que no son exclusivas tampoco de la infancia y adolescente. Nos vamos a encontrar y nosotros en algún momento hemos sido así. Entonces, pero podemos pensar en detectarlas entre niños, adolescentes y entre los adultos también. Presumir para sobrecompensar una carencia. Cuando se dice es muy creído, que es una persona que está alardeando de algo. ¿Por qué? Porque se siente con baja autoestima. Obsequioso, regala todo, se queda en el recreo sin tomar su lunch porque lo reparte. Podríamos decir que es el que queda bien, ¿verdad? Con tal de quedar bien, les doy todo a los demás. Inseguro, pide para toda opinión y a veces no le gusta lo que opinan. Quejarse, criticar y compararse, ¿verdad? Eso es baja autoestima, cuando soy quejoso en lugar de propositivo o creativo, cuando critico en lugar de proponer y cuando me comparo, ¿verdad? Y de la comparación entra la competencia, compito con los demás en lugar de competir conmigo mismo. Perfeccionista, ¿verdad? Que es inversamente proporcional con la autoestima, la perfección, ¿verdad? Cuando es exagerada y con una buena dosis de frustración. Mentir para dar una imagen distinta. Hacer trampas, la persona que no sabe perder y no sabe reconocer errores. Y el estoicismo, es tolerar dolores, incomodidades o a veces provocarnos accidentes, nos está hablando de baja autoestima. Se aprende en la etapa de los espejos, que es una etapa donde todos nosotros
Nos reflejamos en nuestros padres y en nuestros maestros y en las personas importantes. De acuerdo a cómo nuestros padres nos veían, teníamos la imagen de nosotros. Pero ¿qué creen? La etapa de los espejos tiene que quitarse para que sí nos reflejemos un poco en el otro, pero el primer reflejo sea con nosotros mismos. Porque donde ese espejo en el que me estoy reflejando esté distorsionado o sucio, voy a tener una imagen distorsionada de mí mismo. Entonces tenemos que acompañar a los alumnos, a nuestros pacientes, a que dejen de espejearse en todo, a que sean realistas con el ambiente, pero que no sea al grado de que dependan del exterior para su valor. Cuando hay una sobreexigencia, en automático, inversamente proporcional, baja la autoestima. Cuando hay que ser rígido y todo lo que se vive es en frustración, pero que créenla, también baja la autoestima, la subexigencia. O sea, no tener estímulos, no, por ejemplo, un niño muy listo, un adolescente que ya se sabe todo, se desmotiva, se desanima y tiene mucho que ver con la disciplina, la manera como hacemos nosotros los adultos la disciplina con ellos, o la manera que yo acostumbro a autodisciplinarme. A veces somos personas muy duras con nosotros mismos y ante cualquier error, un chicotazo, ¿verdad? Nadie me tiene que decir, yo mismo me lesiono con los roles y con las emociones. Y entonces, la autoestima alta, se baja la exigencia. Soy más flexible. Me baso en el ser más que en el deber ser. Hay satisfacción y motivación. Entonces hay una disciplina como ya saludable. Yo soy compasivo conmigo cuando cometo errores y utilizo la culpa saludable, que es la que siento para reparar los daños, no para remorder y remorder lo que me ocurrió. Y aquí es donde entra la inteligencia socioemocional, ¿verdad? Una persona es más inteligente mientras más satisfecha y motivada está. Bien. Claudio Naranjo, el iniciador de la Gestalt educativa, nos dice, todas nuestras heridas son heridas de amor, ¿verdad? Todo nuestro problema emocional, afectivo, es un problema de amor. Amor que no recibí de protección de mamá, amor que no recibí al permitirme vivir como niño, como niña, en mis etapas, como adolescente, en mi etapa adolescente, o una herida en lo intelectual, que es la herida al padre, donde no me sentí capaz intelectualmente. Entonces, estas heridas son heridas de amor y si como educador, como psicoterapeuta, como directivo de jóvenes, de personas, como capacitador, utilizo el amor, soy resiliente y puedo sanar las heridas de las tres áreas, ¿sí? La herida del niño es una herida donde la persona no se permite vivir el placer. Es una persona muy rígida, muy seria, inclusive es muy probable que asumió roles de muy chiquito que no le tocaba. La herida en el área de la madre, que es la herida de la protección, son personas que no se protegen a sí mismos. Y la herida en el área del padre es una persona que no se siente capaz y que no trasciende, que se queda con los conocimientos. Necesitamos sanar estas tres áreas en el área socioemocional. La inteligencia emocional nos llevaría a resignificar las experiencias pasadas y casualmente todo esto se resuelve no de afuera. No puedo recibir nada de afuera, es proporcionando, proporcionándome a mí mismo los cuidados, la atención, la empatía, ser generoso conmigo, disfrutando, viviendo todo lo que necesito vivir en el disfrute, como en la etapa infantil, y reconociendo mis capacidades, mirando hacia el cielo y sintiendo
que es más allá de las formas, ¿verdad? El reino de los cielos no está en los centros comerciales. Ahorita hemos dejado mucho de ir a centros comerciales y podemos estar con mucha paz y bienestar. Entonces, buscándolo en esta parte más trascendente, transpersonal, mirando más allá de las formas, como les decía en un inicio, mirando más allá de la conducta inadecuada, viendo la causa y buscando apoyar de manera resiliente. Cuando me relaciono con mi niño y mi adolescente, me siento integrada, integrado. Y entonces respeto sus límites, mis límites, y construimos juntos una experiencia de aprendizaje liberadora, una experiencia donde realmente se prepare para la vida a las personas con las que yo trabajo. Tengo aquí enseguida otros testimonios muy bonitos de educadores, donde nos comentó una profesora, mi directora decidió suspender a un niño por mala conducta. Resulta que ahora que me he puesto más reflexiva en lo emocional, me di cuenta que los acababa de dejar su mamá. Los dejó solos a 2 chiquitos con el papá. Entonces no pude suspender que lo expulsaran por una semana, pero le di al padre algunas herramientas para que se acercara a sus niños en este tiempo donde iban a estar sin escuela. Y fue un resultado maravilloso. Llegó el niño muy contento, triste porque su mamá se había ido, pero muy reconciliado con su papá. Una inspectora de escuela nos decía que al utilizar las herramientas del área emocional, los adolescentes que visitaba para hacer una inspección, la veían de manera mucho más amable, los niños la abrazaban. Otra profesora, lo que les comenté, que no sabía la importancia del dibujo, y ahora ya les dejaba que terminaran los dibujos, inclusive les ayudaba a que revisaran sus dibujos de una manera más profunda. Y otra chica muy bonita que nos decía que era educadora, estaba en kinder, y sus alumnos parecían pollitos descabezados. Dice, cuando me di cuenta que el pollito descabezado era yo, empezaron a cambiar. Dice, yo traía mucho problema porque recién tuve una bebé y tenía mucho pendiente de cómo dejarla. Y yo iba así, como pollito descabezado. Entonces se dio cuenta que hablando con los niños y sintiéndose ella bien se mejoraba. La profesora que nos dice que lloraron varios niños y una profesora de deportes que al estimularlos a los chiquitos y a los adolescentes también adecuadamente, en ese momento se hicieron campeones. Entonces funciona la pedagogía del acompañamiento emocional. Una vida que se vive por azar es una vida reactiva desde el inconsciente. Si se vive por elección, se amplifica la conciencia y entonces ya encuentro yo un sentido. Mucha parte de nuestra vida la pasamos dormidos, respondiendo nada más reactivos a lo que pasa afuera. Cuando despertamos, abrimos una puerta maravillosa a empezar a provocar cosas positivas. Y convidamos a todos con los que tenemos influencia, porque existe un campo energético que se está comprobando aquí, en este momento, con esta charla, ¿verdad? No necesitamos estar cerca físicamente. Existe un campo de energía que nos permite comunicarnos. Entonces, el buen educador por su cabeza empieza. Esta experiencia fue precisamente para contactarlos con ustedes mismos. Les voy a poner una diapositiva de bibliografía, porque en otra charla nos decían, ojalá que nos puedan recomendar bibliografía. Bueno, este es un material que conocemos nosotros muy bien. Este es un libro que se llama Ventanas hacia nuestros niños, de Violeta Auklander. Ella es nuestra maestra. El método de ella es el que nosotros utilizamos. Y hay otro libro que se llama El tesoro escondido, de Violeta Auklander, para adolescentes. Todo esto se puede aplicar en adultos, porque ¿qué va a hacer un capacitador? Resolverles a los adultos muchas experiencias de su adolescencia o de su niñez.
Y tenemos estos 3 textos, que es Narración de Historias 1, con cuentos sencillos para trabajar, con intención totalmente terapéutica. El planeta Pintarán, que es la utilización de dibujo, tiene muchas técnicas y herramientas de dibujo. Y Narración de Historias 2, que tiene temas ya mucho más profundos para terapeutas, podríamos decir, y también que los conozcan los educadores, sobre los duelos, la hospitalización, el duelo por divorcio, por ejemplo, en los chiquitos, el, la adopción, cómo trabajar con adopción con los niños, que es también un tema muy interesante. Y tenemos la geografía de las emociones, que es un texto para los adolescentes, ¿verdad? Estos 4 que les estamos mencionando, el de la geografía de las emociones, que tiene esa autora Tete Esquivel, y esta colección que tenemos son Editorial Seda, ¿verdad? Nosotros les podemos dar información. Están en Amazon también, les podemos pasar cómo conseguirlos. Y lo de Violeta Oclander es un material muy interesante. El tesoro escondido, más hacia nuestros niños. Y bueno, tengo enseguida una meditación. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Es como un ejemplo de una técnica. Vamos a hacer un ejemplo de una de las técnicas que la vean mucho más concreta, ¿verdad? Entonces la vamos a hacer. Creo que tenemos tiempo de hacerla y luego vamos a preguntas. Me gustaría, a ver, déjenme ver, no, si tengo que poner la pantallita o la vuelvo, la dejo de compartir y luego se las vuelvo a compartir es más, vamos a hacer esto, se las voy a volver a compartir, termino con lo compartido, pero ahorita sí me gustaría, si los que estén dispuestos a tener una breve meditación, son 5 o 10 minutitos y luego vamos a preguntas. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Levanten su mano los que estén de acuerdo. Ok, entonces veo a una buena parte. Bien, entonces les vuelvo a compartir. Y termino con esto. Vamos a trabajar una meditación que se llama Mi lugar favorito. Voy a hacer un contacto desde mi ser con tu ser. Es un contacto conmigo mismo. Vamos a ir a un lugar favorito de manera cuidadosa. Pueden permanecer con sus ojos cerrados o sus ojos abiertos como cada uno lo decide. Y quiero compartirles además nosotros estamos en la Universidad de Santa Fe. Somos un grupo del Instituto Meyocan en sociedad con la Universidad de Santa Fe. En la Universidad de Santa Fe les voy a mencionar nada más los 3 posgrados que les pueden interesar para el perfil de ustedes. Aquí. Ahí va. Uno es la maestría en pedagogía del acompañamiento emocional. Otro es la maestría en psicoterapia gestalt. Y tenemos un doctorado en psicoterapias humanistas. Las 2 maestrías son profesionalizantes. Con estas maestrías lo que buscamos es que obtengan herramientas para ustedes y para el trabajo. Y con el doctorado sí se trata de hacer investigación y de ofrecer una investigación a la sociedad. Entonces, estos son los 3 programas. Tenemos una que es maestría en psicoterapia médica, pero no es para esta charla que les estamos dando.
Entonces, pues les dejo un momentito. Ustedes pueden pedir informes. Estamos iniciando ahorita, próximamente la maestría de Pedagogía del Acompañamiento Emocional. Vamos a empezar en línea y van a ser 2 sábados al mes por la mañana. Los otros 2 programas los empezamos un poquito más adelante. Ya tenemos inscripciones abiertas en los 3 y en la MEC es otra experiencia distinta. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, voy a pedirles que se acomoden cómodamente, ¿verdad? Busquen un sitio agradable. Pueden permanecer con ojos abiertos o cerrados como gusten, pero preferentemente cuando se sientan ya cómodos, cierren sus ojos. Te voy a pedir que en este momento te des cuenta del lugar donde estás. Fíjate si ahorita percibes algunos colores y luego los puedes imaginar. Fíjate cómo esos colores que percibiste o que percibías se van haciendo más suavecitos, más descoloridos. Y cuidadosamente vas observando los colores y las imágenes de tu mundo interior. Fíjate si en este momento saboreas algo, estás oliendo algo. Y fíjate en los sonidos cercanos, quizás el de mi voz y otros más, para que poco a poco los dejes afuera y vayas entrando en contacto con tu mundo interior. Hazlo cuidadosamente y observa y siente dónde estás sentado, cómo estás apoyando tus pies. Fíjate si están fríos o calientes y qué temperatura hay en tu cara, quizás distinta de la temperatura de las partes del cuerpo tuyo que tienen ropa. Fíjate cómo estás en este momento y permítete empezar a sentir bienestar. Atentamente, ponte en contacto con olores, sabores, imágenes de tu mundo interior. Deja fuera lo que es de afuera y cierra tus ojos, si así lo decides. Manténlos cerrados, no apretados. Y ahora empieza a sentir adentro cómo se siente tu sangre que circula por todo tu cuerpo. Tu respiración que está preparada para recibir oxígeno. Siéntela. Fíjate cómo saludable y protegidamente puedes recibir oxígeno de manera automática y soltar dióxido de carbono. Al recibir oxígeno, recibes bienestar y salud. Y al soltar el dióxido de carbono, sueltas lo que estorbe en este momento a tu bienestar saludable. Siente que estás muy ligerito, muy ligerita. Como si te sintieras como un globo que puede mover el viento, porque está muy ligero. Estás tan ligero como el globo, porque ahora tu cuerpo te pesa menos, un poco menos. Y así sintiéndote bien, muy bien, saludablemente y protegidamente. Tienes apagados los colores, las formas y los olores de afuera. Dejaste afuera los sonidos lejanos y escuchas quizás los sonidos de tu respiración. Y ahora que estás adentro, hacia tu imaginación, que nos va a acompañar durante este ejercicio, vamos a buscar ahora un lugar que te gusta mucho. Vamos a buscar tu lugar favorito. Yo no sé si sea un lugar de ahora o de tu adolescencia o quizás de tu infancia, pero puedes ir ahí como si fuera un sueño. Puedes dejar que aparezca como una imagen de un libro o de un programa de televisión. Puede ser que sea un lugar en el que hayas estado o un lugar de tu imaginación. Tu mente inconsciente sabe muy bien llegar a ese lugar. Todos tenemos un lugar favorito en nuestra mente y tú también.
En esta ocasión, busca un lugar muy agradable, cómodo. Quizás quieras hacerlo jugando y aprendiendo. ¿Qué colores y qué formas percibes en ese lugar? ¿Cómo sientes el aire sobre tu piel? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Cómo está la temperatura de las partes que tienen ropa y las que están descubiertas? Siente tu respiración. Fíjate cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Cuando entra en este lugar tan agradable que es tu lugar favorito, se purifica todo tu cuerpo. Y quizás en ese momento mandas mensajes de salud a cada célula, a cada órgano y a cada sistema. Y cuando sale el dióxido de carbono, sale lo que necesita salir. No es malo necesariamente, pero es bueno que salga de dentro de ti. Tus pulmones están diseñados para recibir oxígeno. En el aire oxigenado que entra, va lo que necesitas para la vida, para purificarte, para sanarte. Y quizás tu sistema inmunológico en este momento, en este lugar tan agradable, se estimula para protegerte, para que estés en un bienestar saludable, purificado, sano. Además, los pulmones están diseñados para sacar el dióxido de carbono, que sale y saca en este momento lo que estorba a tu salud y a tu bienestar saludable, para que te sientas bien, muy bien, aprendiendo a jugar, a divertirte, a descansar y descansando en aprendizaje. Disfruta un momentito estar ahí. Siente el bienestar en ese contacto contigo mismo. Y siéntete muy a gusto, saludablemente energetizado, feliz. Cada vez que necesites, puedes regresar a este lugar. Cada vez que desees sentirte bien y soltar lo que te estorba, puedes regresar. Es un lugar de tu interior que conociste o que imaginaste, pero es un lugar que te hace sentir muy bien, saludablemente bien, disfrutando y aprendiendo a disfrutar de esta experiencia. Y poco a poco, cuidadosamente, te voy a pedir que regreses sanamente a este lugar, más libre, más tranquilo, descansado. Pon atención en el sitio en el que estás sentado y la diferente temperatura de tu cuerpo. Percibe el ritmo de tu respiración que te seguirá ayudando a recibir lo que necesitas recibir y lo que necesitas soltar. Respira a tu propio ritmo. Permite que siga saliendo lo que es bueno que salga para sentirte bien, saludablemente bien. Y recuerda que este ejercicio realmente inicia ahora y seguirá haciendo su efecto todo el tiempo que se necesite. Muy bien, ahora abre tus ojos, siéntete o mírate en este sitio en el que estás. Fíjate muy bien qué colores ves. Si hueles algo, y pon atención en los sonidos lejanos también, en los cercanos y en los lejanos. Muy bien. Pues bienvenida, bienvenido a este sitio con este conocimiento de tu lugar favorito. Sugerencia,
descríbelo tú contigo mismo o dibújalo, ¿verdad? Y en el momento que necesites, puedes hasta ver el dibujo, son como metáforas que nos ayudan mucho en nuestro bienestar saludable. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora sí a contestar algunas de las preguntas. Materiales para trabajar con niños de primaria. Bueno, les presentamos ya algunos libros y tenemos también en la editorial Seda cuadernos de trabajo que pueden utilizar. Estamos elaborando ahorita para la primaria mayor algunos materiales que van a salir próximamente, no los tenemos, eso es lo que yo conozco. Sí se pueden conseguir en Amazon algunos de los materiales. Me dice Esperanza, si pudiéramos ayudar a un niño que se queda solito en la recámara y que le cuesta mucho trabajo, yo creo que necesita un apoyo. Hay terapeutas en este momento que están trabajando en línea. Entonces, como los chicos ya están trabajando sus clases en línea, yo creo que vale la pena buscar una psicoterapia en línea. Tiene efectos muy interesantes. A ver, un favor. Cari, no veo las preguntas. Te pido de favor que me las pases en el chat normal. ¿Qué se puede hacer para controlar una rabieta o berrinche? Fíjense que los berrinches al principio se creía que se pueden controlar en el momento del berrinche y con la misma energía. Es decir, ¿qué está haciendo el niño? El niño está haciéndolo de manera agresiva. Si el papá responde con agresividad o el profesor responde con agresividad, el berrinche se prolonga. ¿Qué se necesita? Dejar pasar sin que se dañe el niño y no engancharse nunca en la manipulación que se pretende. El berrinche es un acontecimiento donde el niño quiere hacer lo que él quiere. ¿Qué maneras nos recomienda para contener a los alumnos en situaciones de tristeza, violencia o otros en la clase? Yo creo que pueden ser las meditaciones guiadas. Mm, Hay unos textos, déjenme mostrarles unos de meditación que son buenísimos. Pueden ustedes inclusive adaptarlos para adolescentes, para niños. Y el libro de la geografía de las emociones tiene una propuesta interesantísima para trabajar con los adolescentes. Entonces tienen allí muchísimas herramientas. Es muy difícil el enfrentamiento directo, hay que utilizar técnicas con los adolescentes. Y como les comentaba, donde ellos se sientan tratados para la edad que tienen. Ok, aquí hay una muy interesante. ¿Qué se puede hacer para cubrir la necesidad de embarazo adolescente? Bueno, el acompañamiento del embarazo al adolescente es algo muy, muy delicado. Desafortunadamente, existe en muchas ocasiones. Lo primero es atender a la chica que está embarazada sin juicios, ¿verdad? Permitiéndole que saque sus emociones de manera protegida. Ella necesita un trabajo psicoterapéutico. Y saben lo que ayuda mucho el trabajo en grupo. Hay centros, ¿verdad? Donde atienden a jovencitas adolescentes y el trabajo en grupo hay, por ejemplo, algunos donde inclusive se hacen talleres literarios para que ellas vayan sacando sus emociones. Pero lo primero es aceptar la experiencia, ¿verdad? Aceptar la experiencia cuando ha habido un abuso en la infancia o en la adolescencia, en muchas ocasiones, lo más importante no es lo que le pasó al jovencito con el abuso,
sino la manera como lo acogemos o lo tratamos. Entonces es muy importante ser amorosos, poner límites y ser protectores con la persona que está pasando esta experiencia tan difícil. Con niños o adolescentes con autismo, ¿verdad? ¿Se puede trabajar en educación especial? Por supuesto que se puede trabajar en educación especial. Se tienen que adaptar las técnicas, se tiene que tener mucha más paciencia. Y, por ejemplo, el contacto con el exterior, en el caso del autismo, se tiene que acudir mucho a elementos muy básicos, como la tierra, el agua, el contacto. Y también es importantísimo, si hablamos de educación, necesitamos involucrar a los padres, ¿verdad? La energía en casa, la energía de los padres es muy importante. Los padres necesitan bajar la presión, bajar la tensión y sobre todo aceptar la realidad de sus hijos. ¿Cómo poder cerrar una charla en donde los alumnos abrieron tanto sus emociones que no dejan de llorar? Bueno, el contacto físico, ¿verdad? El contacto resiliente ayuda mucho a que lo hagan. Estas meditaciones, ¿verdad? Les voy a mostrar también otros libros de meditaciones. Tienen un cierre. Entonces, en el momento que ya se abrió el llanto con un jovencito, con un niño, necesita que salga un poquito lo que estuvimos haciendo ahora, que salga lo que estorba tu bienestar saludable y que vaya sanando la experiencia que lo hizo llorar. ¿Verdad? Se tiene que aceptar lo que ellos están llorando, se necesita hacer una contención. Por ejemplo, nos ha pasado, estuvimos asesorando en Torreón un evento del suicidio de un joven, de un adolescente, y de la agresión, de la muerte de varios muchachitos en una escuela. Y se tiene que buscar una red de apoyo. Cuando son este tipo de eventos, una red de apoyo, toda la escuela, todo el sitio se tiene que poner en contacto y la actitud necesita ser realista, dependiente, para que no exista imitación. Entonces, no hay que abrir cosas que no podemos cerrar, hay que contener siempre la experiencia y por lo general también no hacerlo solos. Cuando se va a tratar de un hecho muy difícil, a veces nos conviene invitar al compañero maestro, al psicólogo de la escuela, o si yo soy psicóloga, mi compañera psicóloga, para que entre todos hagan la contención. Casi siempre es una situación que nos permite sanar si sabemos cerrarla adecuadamente. Entonces, dejar que salga la emoción, relajar a la persona, para esto ayuda muchísimo el meditar, ayuda mucho el hacer los cierres en meditación. Ok, se los voy a mostrar aquí y les voy a dictar los títulos. Espérenme un momentito. Miren, es una colección de meditación. ¿Sí? Tome nota, son 3 libros, ¿verdad? Todo esto, pues ahorita, como estamos, pues es buscar, inclusive buscarlos en Amazon. ¿Sí? Los tienen. Ok. De todas maneras va a estar grabada en el canal de Omeyocan, si no me equivoco, la charla por si quieren tomar los textos o alguna cosa así.
Y acuérdense también de de adolescentes que es específico, que es la geografía de las emociones. Este, Estos se consiguen en Editorial Seda. Es en, Les voy a dar un teléfono, a lo mejor luego les podemos poner también por aquí un teléfono para que los puedan conseguir. Mm, ¿Cómo hacerle o cómo intervenir cuando un niño o adolescente tiene pensamiento o ideación suicida? Este es un tema sumamente delicado. ¿Qué necesitamos hacer? Número uno, tomarlo en serio, ¿verdad? Cuando un niño tiene idea suicida, si es varón, fíjense bien, tiene más probabilidades de efectuar el acto. Las niñas y las mujeres, por lo general, podemos resolvernos más con palabras, pero los niños se van más a los actos, los hombres son más de acción. Entonces, es un poco más delicado con los niños, sin embargo, no se puede pasar desapercibido. Una ideación se puede convertir en un acto suicida. Inclusive muchos accidentes son los disfraces de un acto suicida en los niños. Desafortunadamente, en las familias que no protegen a los niños se puede propiciar este tipo de pensamientos. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos acudir con un especialista, si somos psicoterapeutas, tratarlo de manera psicoterapéutica. Necesitamos involucrar a la familia, necesitamos involucrar a los maestros, sobre todo, bueno, estando en clases. Necesitamos involucrar a los maestros y tomarlo sumamente en serio. No asustarnos de que el niño nos exponga lo que está pasando, ¿verdad? Buscar a ver si está haciendo, si tiene recaditos, qué dibujos hace, cómo los hace. Hay técnicas específicas para tratar los niños presuicidas. Son niños que tienen depresiones francas que se notan o depresiones enmascaradas. Entonces sí es buscar todo el contexto y se necesita una red de apoyo. Necesitamos abrirlo y tomarlo como algo sumamente serio. Nos pueden funcionar muchas de las técnicas de cuentos y sobre todo que entre el niño a psicoterapia y la familia, ¿verdad? Está Cielo Claro, que es un centro de atención infantil o a nivel particular. En Cielo Claro de la Secretaría de Salud atienden a niños y tienen experiencia en esto. Muy bien. Bueno, los libros se pueden conseguir. Les voy a dar el número 449-116-4288. No los de meditación, los de narración de historias, dibujo y la geografía de las emociones. Ellos son de aquí, de Aguascalientes, Editorial C. Les repito el número 449-116-4288. ¿Sí? Y pues recibo todos los mensajes agradables que les gustó la charla, ¿verdad? Ha sido un placer estar con ustedes y pues nos veremos próximamente. En 8 días vamos a tener un webinar, es una charla un poquito más amplia con, con especialistas de Argentina. Vamos a tener personas que nos van a hablar desde España. Esta va a ser a las 12 del día y luego lo vamos a repetir también en una semana. De España, Argentina, Perú, un peruano y personas de aquí de México. Y seguimos con este tema interesante de la gestalt educativa. Son gestaltistas nuestros conferencistas. Entonces, esta la vamos a hacer a las 12 del día para el tiempo de Europa. Ellos son las 7 de la noche de ellos, están cordialmente invitados. El siguiente miércoles tenemos neurociencias y educación con el doctor Héctor Grijalva, que es una clase como esta, también están cordialmente invitados. Y posteriormente vamos a hacer una de psicoterapias humanistas. Nuestros profesores del doctorado nos van a hablar de sus orientaciones humanistas. Entonces,
pues queremos compartirles así desde la Universidad de Santa Fe, Instituto Meyocan, compartirles estas charlas. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus agradecimientos. Y entonces van a aparecer las invitaciones, necesitan nuevamente inscribirse, ¿sí? Para que estén así en vivo, pero también vamos a ver si luego las subimos en YouTube, se están grabando, ¿vale? Bueno, pues entonces nos despedimos. Que la pasen muy bien, qué honor a todos. Tete, ya te vi, por allí, Nancy, Selene, a todos. No los podría mencionar a todos. Que estén muy bien, qué bonita asistencia y maravilloso grupo. Sí, Noé, Pau, que estén muy bien.